Saludos amigos de Lord Informa, y aquí estamos como todos los días, todas las semanas. Hoy, lunes 4 de marzo del año 2024, aquí transmitiendo desde nuestras nuevas instalaciones en la calle de Medellín número 14 en la colonia Roma Norte, en donde también compartimos con mexicanos en el exterior. Le damos las gracias a nuestro amigo y colega Erasmo Ortega. Y bueno, amigos, también vamos a darle gracias a nuestros patrocinadores, a la gasolinera One. También vamos a darle las gracias a otros de nuestros patrocinadores, Oil and Gas Alliance, al ingeniero Ricardo Ortega, y también no podría faltar pues al gobierno de Tecámac, y también al restaurante Pitbull, que se encuentra ya en el eje central en la colonia Álamos. Y bueno, pues estamos de manteles largos porque tenemos a un invitado especial, al licenciado Agustín Dani Jiménez García. Él es representante del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México. Fue el gobierno de Fidel Herrera. Bienvenido, estimado licenciado, gracias. Y le voy a pedir a mi compañera, ustedes no ven al doctor Saúl Santana, tuvo un pequeño tropiezo por ahí, pero se incorpora en unos minutos más. Y le pedimos a Brenda Fonseca, la licenciada, que nos haga el favor de leerle la semblanza de nuestro invitado. Será un gusto, Carlos. Él es Agustín Dani Jiménez García, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la UVM con estudios de Sociología en la Universidad Veracruzana. Es impulsor de leyes sociales, como la inclusión de los mercados públicos en la Constitución de la Ciudad de México. Editor de libros como Mercados de la Ciudad de México, Carnavales de la Ciudad de México, Metropolitano, el Metro de la Ciudad de México, Veracruz, Fiesta Viva, Veracruz, Turismo Submarino. Así se come en Veracruz. Del 2021 al 2023 fungió como jefe de gabinete y coordinador general de Planeación y Buena Administración de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde también tuvo a su cargo la Oficina de Patrimonio Cultural, pasando posteriormente a ocupar el cargo de director cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc. Más tarde fue director general de publicaciones del PRI Nacional, así como coordinador nacional de causas sociales del Tricolor, asesor de contenidos de Canal 11 TV, representante de la Oficina de Asuntos Internacionales de Veracruz en la Ciudad de México, así como asesor de asuntos culturales y turísticos del gobierno de Veracruz durante el mandato de Fidel Herrera, representante turístico de Veracruz en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, durante 5 años consecutivos, coordinador del Festival Encuentro Internacional del Mar, promotor cultural y social de barrios y pueblos originarios de México, y actualmente es representante del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México. Agustín Dani Jiménez García, es un placer tenerte en Lord Informa. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. Oiga, pues yo lo veo con mucho interés en la fuente presidencial, donde el señor presidente siempre le tiene una deferencia muy especial, y por eso pues muy agradecido de que abran este espacio para platicar sobre el metro de la Ciudad de México. Y bueno, pues a mi paisana Brenda Fonseca, muchas gracias. Bueno, pues actualmente yo soy promotor de las cosas buenas, de las cosas culturales que suceden en la gran Ciudad de México. Fui representante del gobierno de Veracruz en el gobierno de don Fidel Herrera Beltrán. Así llegué a la Ciudad de México y me metí en esta vasta cultura gastronómica, de abasto, de movilidad, como pues es el tema de los mercados públicos, de los carnavales. Fíjese, la Ciudad de México tiene 59 carnavales, en 9 alcaldías, es la más festiva de todo el país. Acaban de declarar a los carnavales de la Ciudad de México patrimonio cultural material e inmaterial, y al mismo tiempo los mercados también se impulsaron como patrimonio cultural. Pero pues el tema del metro es un tema pendiente, y qué bueno que abren los micrófonos precisamente para abordar un tema tan sensible, tan neurálgico, que es un motor
de la economía local, como es el gran metro de esta ciudad. Dinos, Agustín, ¿qué sería de la Ciudad de México sin el metro? Fíjense, el metro moviliza 7 millones de personas en 195 estaciones, en 12 líneas, y de esas 195 estaciones, don Carlos, 115 son subterráneas. Se construyó, se edificó una ciudad debajo de la ciudad. Si nosotros subiéramos a esas 7 millones de personas a la superficie, no cabríamos. Entonces es necesario el salvamento del metro. El candidato a la jefatura de gobierno o candidata que quiera ganar esta ciudad tiene que plantear el salvamento del metro. Con eso se gana. El pueblo nos movilizamos, la base trabajadora nos movilizamos en estas 195 estaciones. Ahora, uno pensaría que el metro es viejo, pero el metro es un joven maduro. El metro de la Ciudad de México se inaugura el 4 de septiembre de 1969. Sí. Tiene 55 años, pero llega 100 años después. El primer metro es en 1863, que es el metro de Londres, luego el metro de Nueva York en 1870, luego el de París en 1900, y el primero en América Latina es el de Buenos Aires en 1903. Y Ernesto Uruchurtu, que le plantearon el tema del metro, no estaba convencido. Pero qué bueno que no estaba convencido, porque Uruchurtu construyó 200 de los 329 mercados públicos. El periférico, el viaducto y el circuito interior. Puso orden en la superficie. Y entubó los ríos. Y entubó los ríos. Claro, pero entonces ese pasado lacustre era un obstáculo, y los ingenieros mexicanos desafiaron ese pasado lacustre, ese pasado acuático que hizo señalar a los españoles a México Tenochtitlan como la Venecia del Nuevo Mundo, para poder construir las 3 líneas, las 3 primeras líneas, que fueron un desafío y que además tuvieron una labor educativa en la iconografía. El mismo que diseñó el icono de México 68 es el mismo norteamericano diseñador que diseña con un grupo de diseñadores mexicanos precisamente las iconografías. Estamos hablando que para finales de los 60 el grado de analfabetismo era muy grande, pero actualmente nos seguimos basando por las iconografías. Pocos metros del mundo tienen precisamente estas iconografías, y es una aportación muy significativa. Pero fíjese, don Carlos, que el metro de la Ciudad de México tiene 5 características que no tienen en el metro del mundo. Una de ellas es económico. En América Latina el costo del metro oscila entre 15 y 20 pesos. En Europa entre 30 y 40 pesos. En Asia entre 30 y 150 pesos. El de Nueva York cuesta 50 pesos. Aquí el costo es de 5. Es un costo subsidiado. ¿Por qué? Porque es capital de la República, porque es el transporte no solo de los que vivimos en esta ciudad, sino es el transporte del país al estar situadas las entidades federativas en este espacio. Así fue concebido, como un transporte de país, y por lo tanto tiene que seguir subsidiado. Ahora, se tienen que ver experiencias internacionales, no privatizar, porque se le quitaría el lado social. Pero, por ejemplo, el metro de Hong Kong es público y da ganancias. Tenemos que revisar las experiencias internacionales para hacer rentable al metro, pero el metro necesariamente tiene que ser subsidiado y tiene que seguir en esos 5 pesos. Fuera del perímetro de la capital, el transporte empieza a encarecer. Por ejemplo, el suburbano cuesta entre 10 y 23 pesos. Esto es, la situación especial que tiene la capital de la República hace precisamente que haya un subsidio, porque es un transporte que disfruta México, que disfrutan los que vienen precisamente a hacer trámites
federales, al turismo, a los temas educativos, a los temas de abasto. Agustín, mucha gente se queja ante diferentes deficiencias que presenta este sistema, pero entonces, ¿cuánto se tendría que pagar realmente? ¿Cuál sería el costo real del metro de la Ciudad de México? Ahora, el metro de la Ciudad de México sí tiene que seguir en 5 pesos. Inició en 1 peso, luego en 2, se incrementó a 3, por varias décadas estuvo en 3 y el gobierno de Mancera lo incrementa de 3 a 5 con el compromiso de las mejoras que nunca llegaron. Pero el tema es que el metro de la Ciudad de México pertenece actualmente al gobierno de la Ciudad de México, pero es un transporte de país. Somos ciudad capital desde la Constitución de 1824, o sea, tenemos más de 190 años de ser ciudad capital. Y aunque tenemos una constitución ahora de la Ciudad de México, seguimos siendo capital de la República. Por lo tanto, me parece que el costo no se lo tenemos que cargar solamente a la Ciudad de México, sino tiene que ser un salvamento federal y un salvamento internacional. Cuando se construye la línea 1 del metro, es con recursos franceses. El presidente Charles de Gaulle, en su segundo periodo como presidente, visita México y da el financiamiento para hacer la línea 1. Es más, hasta el primer boleto que ahora se realizó nuevamente como conmemorativo ya del final de los boletos, fue importado, don Carlos, fue importado. Efectivamente, porque no teníamos la tecnología para producir esos boletos. Entonces, creo que en ese sentido sí tendríamos que buscar estos financiamientos internacionales, porque el costo del salvamento del metro es complejo, integral, pero necesario, porque es un transporte de país, por lo tanto se lo tenemos que cargar a la Federación. Bueno, ¿qué tan cierto es que el esposo de María Félix tuvo mucho que ver en ese préstamo? Fíjense que esa es una idea ¿cierto? Romántica de la justificación del metro, pero nosotros por eso describimos un viaje que hizo el presidente López Mateos a Hirohito, al emperador Hirohito, a Japón, y se hace acompañar del ingeniero Quintana, el director de ICA. Y visitan el metro de Tokio y se vienen maravillados con el metro de Tokio, porque en la ampliación del metro de Tokio hay una parte lacustre muy parecida al desafío que que enfrentar los ingenieros mexicanos en la línea 1, 2 y 3. Y se traen las soluciones, y lo construye ICA, y se traen las soluciones. Era la ciencia aplicada a la política. Los políticos dejaban a los científicos hacer la obra. No se metían, dejaban que la ciencia imperara, que los ingenieros, que las universidades, que los que sabían pudieran edificar. Y así se realizó. Entonces, realmente ese fue el tema de que se trae en el proyecto, pero estamos hablando ya a finales de López Mateos, siendo regente ya Ernesto Uruchurtu y dejando la regencia, siendo regente, dejando la regencia de Ernesto Uruchurtu y entrando el general Corona del Rosal, le propone hábilmente al presidente dejar una huella. Dice, tenemos que dejar huella, como ese sexenio. Además, Corona del Rosal quería ser presidente de la República. También. ¿No? Y entonces le venden el tema del metro, pero lo venden bastante bien, porque era necesario para el crecimiento exponencial que tenía la Ciudad de México. Ya la Ciudad de México estaba desbordada. Había 1,100 lugares, don Carlos, 1,100 lugares para tomar transporte foráneo en esta ciudad. Era un caos. Entonces, era necesario apostarle a la movilidad masiva. Entonces, en ese sentido, me parece que el tema del financiamiento desde el concepto fue que era un transporte de la capital del país y por lo tanto tenía que estar subsidiado por la gente que viene a realizar distintas actividades a la capital. ¿Qué otro tema tiene el metro? Es ecológico. Esta noción, desde los años 50, del trolebús. El trolebús es una evolución del tranvía, pero es el sistema eléctrico. Ya en una ciudad que se empieza a desbordar, que empieza a ser contaminante, tenía que tener una visión del transporte cero emisiones. Y eso se consolidó, eso se logró con el trolebús, y luego con el metro. Entonces el metro tendría que ser ecológico, no tenía que contaminar, ecológico. Luego eléctrico. Luego el metro tiene que ser masivo.
No hay un transporte en este país que movilice lo que moviliza el metro. Un convoy, un tren, tiene 9 vagones. Esos 9 vagones del tren, del metro, movilizan en horas ordinarias a 1,600 personas. En extraordinarias, en horas pico, a 2,000. Ningún transporte público traslada esa cantidad. Por eso estamos hablando de que este conjunto de 400 trenes que tiene actualmente el metro movilizan a 7 millones de personas. Con vendedores. Con vendedores. Ahora, que es parte de ese folclore cultural. Pero el tema es que hay que reconocerle en esta parte masiva lo que ha hecho el gobierno de la ciudad. También hay que mencionar las cosas positivas que se han hecho. Por ejemplo, la modernización de los 300 trenes del trolebús. El trolebús está renovado, lo renovó Claudia Sheinbaum. Es correcto. Eso fue un gran acierto, porque el trolebús comunica sobre todo en ejes centrales, y hay que destacar que el trolebús es 24 horas. Tú puedes transitar de Tasqueña a la Central del Norte las 24 horas, en un transporte de calidad, en un transporte eléctrico que fue creado en 1950. Los primeros trenes del trolebús se mandaron a comprar a Nueva York en 1945, pero como había conflicto con el sindicato de los tranvías, se viene a operar hasta 1951, sin inauguración, porque pues el saboteo iba a estar precisamente del sindicato, pero era esa noción cero emisiones que hasta ahora disfrutamos. El Metrobús. Estamos hablando de 7 líneas del Metrobús, desde su operación desde el 2005. Pero ¿qué tiene el Metrobús? Bueno, son 800 unidades que actualmente moviliza en las 7 líneas en 300 estaciones. Es una obra de infraestructura monumental que ha hecho la ciudad para poder compensar precisamente esta sobrecarga que tiene el metro. Pero el Metrobús en el 2005 empezó en diésel. O sea, cuando ya había avances tecnológicos, me parece que Marcelo Ebrard, que es uno de los que lo consolidó, no tuvo la sagacidad para poderlos tener eléctricos. Es hasta el primer trienio de los 6 años de la jefa de gobierno que se reconvierten en eléctricos. Sí. Y actualmente el Metrobús es eléctrico. Son más bonitos, más confortables. Nosotros somos usuarios del Metrobús. Es un transporte eficaz. Pero ¿qué sucede? La rapidez tienen que estar en función de los semáforos y gradualmente la flota, el 20% que queda, pues sí contamina porque es un diésel o un biodiesel que tendrán que solucionar. El tema del cablebús. El primer cablebús fue en Ecatepec, ¿sí?, en el Estado de México. Así es. La apuesta a estas 2 líneas del cablebús es magistral. Es poner a México en el orden del transporte innovador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo el metro? Por debajo. ¿Qué es lo que hace el cablebús? Por encima, por arriba. ¿Y dónde? En las zonas más inseguras y más conflictivas. Estamos hablando de la Gustavo Madero y de la zona de pueblos y barrios en Iztapalapa. Esto quiere decir, por debajo no solamente encontrarías caos, sino algo o mucho de inseguridad. Y por encima no solamente es rápido, eficaz, sino también seguro, la parte de la seguridad. Entonces estamos hablando de 600 cápsulas entre estas 2 primeras líneas. Pero cada una de las cápsulas, don Carlos, paisana Brenda, no caben más de 6 personas, 6, 7 personas. Sí. O sea, no se compara con la movilidad del metro. Sin embargo, me parece que sí es necesario crecer en el cablebús. Hay una tercera anunciada que va a llegar a Chapultepec, del pueblo de Santa Fe a Chapultepec, que va a ser turística, eso es muy positivo. Pero es necesario pensar en esas 6 alcaldías que no tienen metro, que no tienen trolebús, que no tienen metrobús, que es el suroriente de la Ciudad de México y que las tenemos abandonadas en el transporte masivo. O sea, imagínense ustedes un cablebús enlazando a la Jusco con Topilejo, con el centro de Tlalpan, la zona de pueblos o la zona de las barrancas de Álvaro Obregón,
O Milpa Alta, conectando al pueblo de más altura que es Santa Ana Tlacotenco con el pueblo Mole que es San Pedro Atocpan, con Villa Milpa Alta, con San Bartolo Xicomulco, con Xochimilco, con Mixquic. O sea, es necesario que el suroriente pueda tener bajo esa inestabilidad de su suelo, esos relieves que no son altiplanos, sino ya son muchos de los casos, don Carlos, volcanes inactivos, sí, una apuesta precisamente al trolebús. Entonces hay que mirar para allá y sin duda hay que reconocer el interurbano que va a conectar a Observatorio con la zona metropolitana de Toluca. Entonces son apuestas que le ha hecho al gobierno de la ciudad que son considerables, pero tenemos que salvar al metro. O sea, estos elementos de crecimiento para poder compensar esa sobrecarga del metro sí son importantes, hay que reconocerlas, pero sí necesitamos ser más audaces para conseguir esos recursos para salvar precisamente al metro. La otra cuestión del metro, la otra característica, es rápido. ¿Por qué? Porque no tiene obstáculos. El primer nombre que se sugiere para el metro son los Rápidos de México. Qué cosa tan interesante. Sí. Ese es el primer nombre que se piensa en el metro, ¿no? En el metropolitano, que además tiene esa concepción de metropolitano, de poder comunicar a la Ciudad de México con su zona metropolitana. Pero el tema entonces es que estas 195 estaciones, 115 son subterráneas y por lo tanto el metro es demasiado rápido. No hay forma de movilizarse rápidamente en esta ciudad con todo y sus asegúnes que en el metro de la ciudad. Y la otra característica es social. Desde el inicio, desde el concepto original del metro, se pensó en qué se va a comunicar. ¿Con qué comunica el metro, don Carlos, y nosotros que somos usuarios los tres del metro? Con los hospitales de alta especialidad. Vienen de todo el país a La Raza, al centro médico, al hospital general. Comunica con las universidades, con la UNAM, con la UAM. Todas las Universidades Autónomas Metropolitanas tienen una estación del metro, con la UACM, con la Escuela Normal de Maestros, con el Instituto Politécnico Nacional. Comunica con los mercados públicos. Bueno, sale a mitad del mercado en la Merced. Claro. Hay un mercado, fíjense, bien interesante en la línea 1. Las camioneras. Las centrales camioneras. Fíjense, estábamos comentando 1,100 lugares de transporte foráneo. En la reforma precisamente de los 80 se crea la TAPO, la Central del Norte, Observatorio, Toreo. Esto quiere decir la reingeniería. Pero esa reingeniería de las centrales camioneras había que comunicarlas con algo masivo, el metro. Pero fíjense, hay un mercado, volviendo a los mercados, hay un mercado bien singular, que es el mercado Juárez, en la colonia Juárez, donde está la estación Cuauhtémoc. Si ustedes salen de la estación Cuauhtémoc, salen a la mitad del mercado. Para poder construir esa estación, se tuvieron que quitar 50 locales para construir esa estación del metro. O sea, esta estación del metro tendría que llamarse Cuauhtémoc Diagonal Mercado Juárez, precisamente en homenaje a esta gran labor. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo precisamente el metro? Está haciendo una comunicación social masiva, está comunicando precisamente a los lugares de país. Por eso, este transporte tiene que ser considerado de esa manera. O sea, el salvamento del metro tiene que ser federal y tiene que ser internacional. Y eso no implica deuda, precisamente, sino se tienen que hacer los foros necesarios. Don Carlos, usted, que escuchaba yo en los medios, que estuvo en campañas políticas, tenemos que volver a la vieja usanza, a esos grandes foros, para escuchar a los científicos. Hay gente en el Instituto de Investigaciones Urbanísticas de la UNAM que tienen 30, 40 años investigando el tema del metro y tienen propuestas. Pero si la autoridad, si los candidatos no los escuchan, pues entonces esta gente se va a morir con esas investigaciones. Eso sucede, sí, ¿no? Entonces necesitamos redituar precisamente las instituciones públicas, a la UNAM, al Politécnico, a la UAM, a la UACM, a los tecnológicos metropolitanos para hacer un gran foro, pero también hay que escuchar a los trabajadores. Una de las quejas de los trabajadores del metro es que no se los escucha y ellos tienen muchísimo que aportar. Mire, en la pandemia el transporte de colectivo metro no se suspendió. No.
se murieron más de 70 taquilleras. Más de 70. Y entonces, y no les damos ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque la taquillera tenía que tener el contacto precisamente en la venta del boleto. Todavía no estaban estas máquinas automáticas en la pandemia. Y entonces, bueno, pues sí se enfrentaron ante una situación. El transporte no se paró. Siguió de 5 de la mañana a 12 de la noche. Y entonces eso sirve, don Carlos, precisamente para buscar soluciones. Ese diagnóstico es precisamente para buscar soluciones, para que los candidatos ahora vayan con los expertos, pero también escuchen al usuario, que también escuchen a la gente, que también escuchen al ama de casa que tiene que trasladarse y que cuando se sube en Tlatelolco, el metro ya viene lleno, porque ya lo llenó Indios Verdes con la zona metropolitana. Y lo que no lo llenó Indios Verdes, lo llenó La Raza. ¿Esto qué quiere decir? Las soluciones tienen que ser metropolitanas. Por eso en esta discusión no puede estar al margen el Estado de México. Y había que felicitar precisamente a la nueva gobernadora por la ampliación que van a tener en el proyecto de la Martín Carrera hacia el Estado de México, donde se van a construir 10 estaciones más que van a agilizar ese proceso. Pero estamos pensando en la zona metropolitana en el norte, pero estamos dejando ausente el sur, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco. En Xochimilco hay una obra que hizo Miguel de la Madrid que fue bastante productiva, el tren ligero, de Tasqueña hasta Xochimilco, pero es insuficiente. Yo acabo de viajar al Estadio Azteca, no hay forma. Y más cuando hay partido, ¿no? Y más cuando hay partido, pero no hay forma de comunicarse. Entonces sí es necesario los pendientes en el suroriente y tiene que precisamente ser con los expertos. Y por eso en este cabildeo que ustedes tienen con el presidente, con las autoridades, don Carlos, yo creo que retomando un poco la añoranza del pasado en positivo, es volver otra vez a creer en los científicos, volver a convocar a las universidades, a los expertos, a los trabajadores del metro, para poder diseñar un plan maestro, pero un plan maestro no 2019, 2030, 2019, 2100. O sea, hay que pensar que el transporte público de la capital de la República, en la zona metropolitana, tiene que pensarse a 100 años. Sí, yo agradecerle al licenciado Agustín Dani Jiménez, pues, porque él es parte de esta gran enciclopedia, de esta información que aquí está y que está en mis manos, y que ustedes que están viendo hoy en este día ya de marzo, pues ya dejaron de existir los boletos del metro, porque la indicación fue que todo febrero se podía utilizar los boletos de cartón con la banda magnética, y bueno, se hizo una emisión especial para esta última utilización de estos boletos, y después de ahí pues seguirán las tarjetas, con lo que las taquilleras, a quienes les mandamos un fuerte saludo, pues tendrán que hacer otras actividades, tendrán que hacer otras labores, pero muchas felicidades. Y de aquí nos brincamos del transporte, amigos, y las bondades que tiene el metro, porque además pues tiene todas esas pantallas de televisión que pues se pueden utilizar o se utilizan para informar a la gente. ¿Me querías decir? Sí, perdón, a mí me gustaría plantearle a nuestro invitado dos preguntas para ya poder cerrar el tema del metro. Sí. Ya que tocabas este asunto de los boletos, sin duda también marca a generaciones, porque ¿quién no de nosotros en su momento cambiamos un 21, o sea, que se acaban los boletos del metro y se acabará entonces también la tradición de los 21? Para los jóvenes que nos están viendo, ¿en qué consistía esto? Los chicos llegaban con un boleto cuya suma de números era 21 y llegaba a la chica y le decía, ¿me lo cambias
¿Por qué se tenía que cambiar? Por un beso. Entonces ahora yo que le conté esta tradición a mi hija, se quedó consternada y me dijo, mamá, entonces yo ya no voy a casi. Y era un halago que como chica llevaras tu carpeta llena de 21, ¿verdad? Entonces también marca generaciones. Bueno, pero y antes eran boletos de camión, no era el boleto del metro, antes era el boleto del camión que te daban por 5 centavos, después por 20 o 30 centavos y guardabas tus boletitos y si sumabas, y fue una tradición, pero sí pues se está perdiendo, se va a perder, obviamente. Sí, sí. Y una a ver, cuestión, la pregunta. Sí, y en cuanto a esto que narras en tu libro, me gustaría saber si tienes entre tus proyectos hacer algo relacionado con las leyendas e historias de terror del metro, que es un gran tema. ¿Nos pudieras hablar un poquito de esto? Porque es un lugar donde nacen la gente. Porque hay en promedio unos 3 nacimientos al año, pero también es un lugar donde la gente decide morir. Bueno, eso, y los artistas de la estación del Metro Valderas, en las melodías, entonces el metro es muy bondadoso, sí. Y la verdad, en todos los mexicanos, en todos los capitalinos y los que nos visitan, es obligado subirse al metro en horas pico, ¿no? Pero sentir la sensación de subirse al metro. Claro. Es más, hasta esa limusina naranja. Sí, no, ahí tengo... Es una distinción. Fíjense que me parece que mucha gente que ha tenido la oportunidad de viajar siempre se toma fotos en el metro, en los metros del mundo, y no en el metro de la Ciudad de México, cuando tenemos una obra arquitectónica, no solamente civil, don Carlos, paisana, sino de arquitectura. Por ejemplo, el metro Copilco, los murales del metro Copilco, es un museo vivo. Cada una de las estaciones tiene un diseño arquitectónico. No solamente se invirtió en una gran obra civil, sino también en el concepto, en el diseño. En esta cuestión donde dejabas a los expertos hacer lo que tenían que hacer. Ahora que renovaron la línea rosa, yo los invito a visitar el metro Candelaria. ¡Qué belleza del metro Candelaria! Que comunica, por cierto, una de las salidas con San Lázaro. Puede uno salir a San Lázaro, pero esta infraestructura precisamente tiene que ver con el arte, con el buen gusto, con ese concepto que se pensó en los años 60 de que el metro iba a nacer, cada una de las líneas, palacios para el pueblo. Ese era el concepto, palacios para el pueblo. ¿Quién sí lo consolidó del todo? El metro de Moscú. Es uno de los más bellos. Es un metro destacable precisamente por la arquitectura que se plasma precisamente en ese espacio. Y en esas arquitecturas está precisamente el movimiento de las culturas. Cada una de las líneas tiene una cuestión bien especial. Cuando ustedes van a la Merced, ven al carnicero cargando la carne, ¿sí?, y trasladándola a distintas estaciones. Cuando van rumbo a universidad, va el estudiante a las 7 de la mañana colgado, todo lleno, revisando su libro y sus apuntes y su tarea. Entonces, cada una de las estaciones, cuando van a Jamaica es una joya. O sea, cuando uno va a Jamaica, el paisaje de flores, de la gente cargando flores es total. Y fíjense, a Jamaica circulan 3 líneas del metro. ¿Qué cosa con este gran mercado, que es el único mercado que es 24 horas? Ese junto con el de Milpa, que la concentradora de nopal en Milpa abre a las 3 de la mañana. Sí. ¿Qué etnorritmos? Y Jamaiquita también, ¿no? Y Jamaiquita, efectivamente. O sea, son otros ritmos. Esta ciudad no duerme. Claro. Y efectivamente el metro tiene esas historias. Y efectivamente también es un lugar que, hay que decirlo, con el tema de los suicidios, pues es una constante. Fíjense que este gran periodista, fotógrafo de la nota roja, el niño, que planteaba, dice, si nosotros tuviéramos que publicar todo lo que registramos, la gente se asustaría. Aún así el Alarma en ese entonces tenía sus restricciones, que no publicamos ni el 60% de lo que pasa. Lo mismo sucede en muchos de los temas que suceden en el metro. Paranormal, ¿no? A veces cuando hay atrasos es precisamente por suicidio, pero no se dice, precisamente para que la gente no se angustie. Ya de por sí ya van angustiados a sus trabajos, van un poco tarde,
va lento a veces el transporte. Entonces, y las historias de terror pues van ligadas precisamente con esa cuestión de este México que no se acaba de cerrar, de ese pasado lacustre, porque hay hasta una llorona en el metro, Claro, la Llorona textualmente, del metro. ¿no? A ver. Gusto saludarle, Agustín. El metro lo vemos, lo sentimos, pero también lo olemos y nunca escribimos de eso. La Merced, la estación, es de las más aromáticas. Jamaica, igual. Ese es un tema. Y el otro, la estación de rescate de perros. La estación donde le ponen, uno va por su perrito, yo quiero uno más o menos grandecito, pero no ha habido. Le ponen el nombre de la estación en la cual fue rescatado. Platíqueme de eso, porque una es olores y la otra es perritos. Sí, y bueno, yo le sumaría también la de objetos olvidados, Sí. que es una oficina que está en el Metro Candelaria, sí, la pero conozco. además tiene una colección de las cosas que se les han olvidado a los usuarios, Sí. muy singulares. Digo, cosas ahí que tienen 30, 40 años, que van desde instrumentos, máscaras. Perdón, pero me contestó la tercera. Si me contesta la primera y la segunda, olores y perritos. Olores, Perritos, fíjese sobre que efectivamente, yo creo que olores más lo enfatizaría en el Jamaica, que efectivamente la línea café, la línea que comunica a Santa Anita y Martín Carrera, ¿no? Pino Suárez y no era tiene... Bueno, pero esos olores apelan precisamente a esos olores que apelan al mercado. Ajá, Bueno, apenas ya... al nombre de la estación, ¿no? Apenas al nombre de la estación, digo, tal es el caso de algunas estaciones, en este caso icónicas, como Garibaldi Lagunilla, donde uno ve desfilar a los mariachis, ¿no? La cantidad de mariachis que precisamente van a la plaza y que se trasladan precisamente por esas ¿Olería cuestiones. mezcal, Garibaldi? Arriba está el museo, ¿no? No tanto, yo creo, está un poquito alejado, pero sí a esa parte de la Lagunilla, a esos mariachis, efectivamente, pero fíjense que esto de los perritos es reciente, es esta agenda ecológica, esta agenda animalista, donde ya se toman a los animales con todos sus derechos que están plasmados en la Constitución y que era necesario precisamente poderlos resguardar. Y hay pues muchas historias desde gatos, perros y otro tipo de animales que se encuentran en el metro de la Ciudad de México. Y bueno, pues es parte de esa gran diversidad de... Perdón, que también hay una sala de cine, ¿no? Sí, y hay una sala de cine, hay un museo Adentro. del metro que lo pueden visitar en el metro muy cerca del mercado Mixcoac, pero en el metro Mixcoac hay un museo de la radio en la estación de Los Venados, afuerita precisamente de la estación de la alcaldía Benito Juárez. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues esa es parte de esa gran diversidad. Pues quedémonos que tiene con el las metro. bondades del metro. Ahí, vamos a invitar al licenciado Agustín Dani Jiménez para porque da para más y muchas más preguntas, y quedémonos con el tururú. Y con el 21, rescatemos el 21, por favor. Y pasemos ahora a otro de sus libros, que también es muy amplio y dará para muchas preguntas, el tema de los mercados. Sí, 338 mercados públicos. Cuando hicimos el libro, nos quedamos en 329 mercados, obras fundamentales, monumentales, la mayoría en los periodos de Ruiz Cortines y López Mateos, obras tan importantes realizadas, por ejemplo, por Pedro Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez hizo Azcapotzalco, hizo Los Tepitos, hizo Las Lagunillas, obras de infraestructura con investigación, donde los científicos, los ingenieros podían hacer su trabajo y lo podían hacer bien, porque además son mercados que seguimos disfrutando en presente. Son mercados nacionales. Es una gran tradición la de los mercados públicos, desde ese gran mercado tepaneca de Azcapotzalco, que fue anterior al de Tlatelolco. Siempre mencionamos al de Tlatelolco, pero bueno, fue anterior el de Azcapotzalco, el mercado tepaneca.
Y hay una descripción muy amplia, muy descriptiva en la segunda carta de relación de Hernán Cortés a Carlos V de España, ¿no? Donde ya llega un momento en que le dice, es indescriptible lo que a mis ojos se ve, ¿no? Entonces ya para no describir tanto, porque hace una descripción pues inacabada, cuantiosa, lo mismo Bernal Díaz del Castillo. Pero fíjense, la tradición no se acaba en ese gran mercado. Por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México fue un gran mercado, el mercado del Parián, donde venían los ultramarinos de la nao de China que llegaba a Acapulco, estos productos ultramarinos que venían de Asia, que venían de las Filipinas. Todavía, ¿no? Porque ahí es la Suprema Corte. Actualmente es la Suprema Corte y antes era la Plaza del Volador. Exactamente. Todo ese perímetro fue, por más de 200 años, el mercado. Fue un mercado de ultramarinos. Por eso los mercados públicos actualmente son esa fusión de ultramarinos y de cosas prehispánicas, de esas grandes tradiciones. Pero ¿por qué son importantes los mercados públicos en todo el país, don Carlos? Porque abastecen canasta básica. Claro, y aquí está la prueba de que la gente pues llega con su lista de mercado pues, todos los fines de semana o los días que vaya a hacer su mercado, y aquí están las listas. Y para mí uno de los mercados más bonitos es el Abelardo Rodríguez. He comido ahí y me gusta mucho ese mercado, no sé cuál será el mercado pues, más icónico o el más bonito de la Ciudad de México. Dice que bueno que... Sí, por favor. Acotar que además es un mercado cuya estructura es fundamentalmente metálica. Es de los 3 ejemplos que hay en la ciudad de Art Nouveau, junto con el Chopo y no me acuerdo cuál otro. Pues el Abelardo tiene una diferencia con los demás. Sí, el mercado Abelardo es inaugurado en 1934 por Abelardo L. Rodríguez, pero ya era presidente electo Lázaro Cárdenas. Entonces en las crónicas lo acompaña y ahí estuvo rebanando jamón y queso el presidente Cárdenas. Entonces, bueno, le invirtieron muchísimo a ese mercado de tal forma que fuera el modelo de lo que futuramente serían los mercados. ¿Por qué? Le construyeron un teatro del pueblo dentro del mercado, tal cual, ¿no? Un bellísimo teatro del pueblo, porque ¿dónde se reunía el pueblo? En el mercado. Así es. Le construyeron murales, diseñaron murales y le pidieron a Diego Rivera que con sus discípulos pudiera diseñar precisamente esos murales, y la supervisión de los murales es de Diego. Pero fíjese que el presidente Abelardo L. Rodríguez, más allá de llevar el nombre del mercado, no nos llama tanto la atención como Cárdenas y demás, pero fíjense que hace otra obra fundamental. Termina Bellas Artes. Si bien él no lo inicia, lo termina, le mete el recurso y él inaugura en 1934 Bellas Artes e inaugura también este Palacio del Abasto, que es precisamente el Mercado Abelardo. Bueno, el Mercado Abelardo actualmente tiene esos murales. Sí. Esos murales están resguardados, pero era el sueño del espacio del mercado, porque el mercado no solamente era un lugar para abastecerse, sino era un lugar para la cultura, y es el primero que tiene una guardería para los hijos de los locatarios. Y entonces, bajo ese concepto, en Uruchurtu, en la obra con Ruiz Cortines y López Mateos, diseña los mercados con esas características. Todos los 200 mercados que se construyen en ese periodo tienen guarderías, tienen espacios para cultura, tienen regaderas, tienen hasta lugares de recreación, precisamente pues por todas las horas que los locatarios tienen que estar. Si bien la cuestión de los mercados es una actividad de una tradición prehispánica, tú que eres cronista, ¿qué nos podrías mencionar en cuanto a las características que aún se preservan de aquellos mercados a los que actualmente vemos? Por ejemplo, los mecapaleros. ¿Qué es eso? Son los diableros actualmente, los ¿no? Entonces, cuando nosotros visitamos, y don Carlos, que tiene esa oportunidad en Palacio Nacional de visitar en los pasillos el mural de Diego Rivera de lo que fue el gran mercado de Tlatelolco, uno ve similitudes. Por ejemplo, encuentra uno
la comida corrida. Estos espacios donde se vende comida, ¿no? Que todavía, bueno, no solamente todavía, sino parte del atractivo de los mercados es precisamente la gran riqueza gastronómica. Sopa, arroz con huevo, arroz sin huevo, guisado, agua y agua. Porque Pero- no hay refresco, ¿no? Pero fíjese qué cosa tan singular. De una fonda a otra, una sopa de fideo te puede saber Así es. distinta. Porque tiene el sazón de ese proceso migratorio de quien lo está cocinando. Si es de Chiapas, si es de Veracruz, si viene de Colima, Xochimilco, la si tortilla viene de morada. Xochimilco. Entonces, bueno, es parte precisamente de esa síntesis de lo que significan los mercados públicos. Por eso los mercados públicos están protegidos en el 115 constitucional. Si uno ve el cuarto servicio que debe prestar un ayuntamiento en todo el país, es el mercado público. Cuando uno va a cualquier municipio, está el Palacio Municipal y a una cuadra siempre hay un mercado público, porque estás garantizando el abasto de canasta básica, de los alimentos necesarios para la sobrevivencia. La Universidad Autónoma Metropolitana hizo una investigación en presente sobre canasta básica y plantea que en América Latina y en México el 60% de las familias abastecen canasta básica en lugares tradicionales, o sea, en tianguis y en mercados públicos, a pesar del crecimiento exponencial de los supermercados. Somos muy tradicionales, porque el mercado público cumple otra función, hace comunidad. Es una cosa bien singular del mundo que sucede en México. Por eso nuestros niveles de felicidad son altos, porque a pesar de los pesares y de a veces escasear los recursos, tenemos la fiesta y el mercado como espacios para socializar. Entonces, esa relación es muy característica precisamente de los mercados públicos. Si me permiten. A ver, sí. Pero los mercados han tenido que enfrentar al menos 2 guerras. Yo recuerdo 80s, 90, se quiso acabar con los mercados y las tiendas de esquina, precisamente con los mini ahorreras, y perdón el comercial. Empezó un embate de los grandes centros comerciales, poniendo grandes centros comerciales, y la meta, nunca lo dijeron, era acabar primero con tiendas de esquina y luego con mercados. Pasa el tiempo y hace aproximadamente una década comienza otra segunda guerra contra los mercados y las tiendas de esquina a partir de lo que llaman tiendas de oportunidad. Los super más 1, 6 más 1, los 2X con 2O, ellos empezaron un embate. ¿Cómo lograron superar este combate en los mercados sin estrategia planeada? Parecía natural. Y la tercera, ahorita le pregunto de Abelardo. Sí, bueno, el tema es la tradición, las familias, pero las familias tienen un valor agregado, no solamente encuentran calidez, es el trato, sino calidad. Cuando tú piensas en algo fresco, piensas en el mercado público, piensas en un producto que llega en condiciones precisamente para consumirse como la familia lo requiere, ¿no? Fresco, de calidad. Cuando piensas en el supermercado, en términos de alimentos, piensas en cosas refrigeradas. Exactamente. Entonces, esta ventaja competitiva nos pesa muchísimo a los mexicanos porque somos un país tan generoso que todo es fresco y lo que queremos es ver fresco. Bueno, vas a la zona de verduras y hasta la tierrita tienen las frutas, ¿no? No hay algo más orgánico que... En el mercado se encuentran frutas y verduras endémicas que no se encuentran en tiendas de autoservicio. Fíjense que hay una práctica que seguramente todos ustedes la han realizado, que es el calado. Llegas a calar la fruta. La ¿no? prueba. No soy melón, pero cálame. Exacto. Eso no lo puedes hacer en el supermercado. Pero el supermercado satisface otro tipo de necesidades. Ahora, hay que destacar una cosa bien interesante en la Ciudad de México. Muchos mercados han evolucionado a la especialización. La ropa y el calzado han sido y son parte de esa canasta básica. El mercado de Granaditas, que es la zapatería más grande del mundo, los lugares precisamente, efectivamente, para la fiesta, el mercado de la Lagunilla, vienen de todo el país, a surtirse de los trajes de quinceañeras, de los trajes de boda, y la fiesta significa mucho. Por ejemplo, en la Merced hay un mercado de flores, pero son mercados de flores que tienen que ver con la fiesta patronal, con el bautizo, con los 15 años.
con la fiesta comunitaria y con la fiesta personal. Entonces la fiesta es una extensión precisamente de esa canasta básica, es parte de esa felicidad. Somos felices en los mercados precisamente por esas extensiones. La fiesta representa economía. Por eso también el tema de la especialización tiene que ver con economía, con hacer comunidad y con felicidad. Pero también tiene, raíces, ¿no? Porque esto así se hacía en la época prehispánica. Los mercados se dividían por especialización. Por ejemplo, Azcapotzalco era para la venta de esclavos y en Acolman se vendían los perros. Ya sea Efectivo. para, Animales, ¿no? para Jesús venta Carranza. o para compañía o para consumo. Sí, y en el caso de la Ciudad de México se acentúa más precisamente por ese crecimiento. O sea, estos mercados que en muchos de los casos nacieron como mercados de barrio, con el metro, con el crecimiento de la ciudad se convirtieron en mercados principales, en mercados que bajo la comunicación de este transporte masivo los exponenciaron y se tuvieron que adaptar a ciertas circunstancias actuales. Por ejemplo, el mercado San Juan Pujibet, que ahora lo conocemos El de lujo. por ser El gastronómico. gastronómico, de En el Salto del Agua, ultramarinos. No, cerca del metro, pegadito al metro, en Delicias. Pero lo que dice la paisana Brenda Fonseca, el tema precisamente de lo prehispánico, de los insectos comestibles. Hay la tradición de los insectos comestibles, de las chicatanas, de las flores y plantas precisamente comestibles. Hay mercados, por ejemplo, como Sonora, que es un concentrador de esa tradición mística, milenaria, chamánica, efectivamente, santera ahora, pero que puedes encontrar esta herbolaria mexicana, estas plantas, estas hierbas, estas raíces, de yute, ¿no? de hierba. Para poder solucionar el tema de la salud, pero Sonora, fíjese, tiene un corredor, don Carlos, que es maravilloso, donde se van a surtir las fondas de esa cerámica que utilizas, no en la cuestión artesanal turística, sino en la fonda para poder servir el café de olla, el mole, el tezmole, El arroz. y con precios muy accesibles. Y también Sonora, ahí Y sin visto plomo, que son estos anuncios, ¿quién no ha visto eso? Así es. Llévele, apoya a México por 20 pesos. También es otra comunicación. Y la verdad es que los mercados, igual que el metro, igual que los carnavales, dan para varios programas, amigos, que vamos a tener aquí. Pero yo quisiera que nos platicara de quién es la persona que hace esos carteles que desde niños los hemos visto cuando mamá nos llevaba al mercado y uno aprendía Pa' mañana, a leer y no mayugue, No mayugue, ya madurado. apoyamos a México. Y aquí es el más vara. ¿Quién es? El Brody de la Central. Fíjense que el Brody de la Central llega a las 3 de la mañana. Se lee los periódicos y derivado precisamente de todo lo que lee en el día, empieza a hacer los anuncios. Entonces los mercados públicos de toda la ciudad van con el Brody y con su hermano, precisamente en algunos casos para comprarle cosas ya hechas y en otros casos para pedirle cosas muy singulares para sus puestos, pero tienen esa mercadotecnia. Yo recuerdo uno que registramos que dice Mamalucha me compra a mí, hablando precisamente de que Mamalucha es el personaje, que es toda una competencia. Bueno, dice Mamalucha me compra a mí, o sea, ya no le busquen. Hay una parte aquí precisamente de esta mercadotecnia. Mire, Nopal-like, ¿no? La huerta es propia. Así o más barato. ¿Cuál crisis? Suavecita, ay güey, chanfle. Esto quiere decir este lenguaje tan singular que uno encuentra en los mercados y que me parece que los mercados públicos, cuando lo vemos en redes sociales, don Carlos, los vemos muy formales. Yo siempre le he dicho a los mercados que tienen que utilizar ese lenguaje pintoresco precisamente para poder competir con la cantidad precisamente de las publicaciones que uno encuentra en estos espacios, ¿no? ¿Qué edad tiene ahorita ya, Brody? ¿O es su hermano o es una familia? Son dos hermanos muy creativos, son los mercadólogos, pero lo que uno también ve en los mercados públicos, y los invito al mercado, por ejemplo, Jamaica, que son muy creativos,
donde ellos mismos ponen los mensajes, ¿no? Entonces, esta mercadotecnia tan mexicana que pues nos gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, para los cuates, sabrosón, sonría, 100% vitaminado. O sea, O el clásico güerita, ¿qué le vamos a dar, no? Claro, esta güerita, marchante, Sí. esta cuestión de que dicen que si te sientes solo ve un mercado porque te dicen amor, te dicen No, guapo, deprimido, güero, sí, güerito. Hasta los morenos son güeritos. Bueno, y güerito es una asignación de poder, Así es. ¿no? Claro, Antes, ¿quiénes claro. eran los patrones, los Sí, güeritos, güeritos, ¿no? ¿no? Bueno, es todavía un rezago, pero no hay que verlo así. Digo, en caso de que sí seamos muy escrupulosos en las cuestiones de discriminación, lo sustituimos por marchante o por estas cuestiones. mi cliente, ¿no? Tepito, por ejemplo, fíjese, usted va a los baños de Tepito. Cliente. No, pero aparte, cuando vas a los baños hay un anuncio preventivo que dice baje 5 kilos en 1 hora o así, ¿no? Y luego vas y WC. Cosas de ese tipo. Dice tallas, tallitas y tallones, o hay 40oso, para las tallas grandotas 40oso. Pero este manejo del lenguaje que es muy característico en los mercados, pero los mercados públicos, don Carlos, se tienen que adaptar a los nuevos horarios. ¿Quiénes surtían la canasta básica antes? Las amas de casa, que en su mayoría las amas de casa en los años 60, 70 no se ven incorporados del todo a la vida productiva remunerada, porque el ser ama de casa es muy productivo, pero me refiero a la parte remunerada. Entonces, las amas de casa salen temprano, el mercado no abierto. Llegan muy tarde, el mercado ya cerró. Así es. Usted vaya en quincena a un supermercado y están las colas de la gente, cierran hasta las 12 de la noche. Entonces el mercado se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias, a los nuevos horarios. De la clase trabajadora, que somos los que nos surtimos de las amas de casa, precisamente para que sigan vigentes. Y además se tiene que compartir turísticamente. En los circuitos turísticos de la ciudad no están los mercados públicos, y me parece que algunos sí serían susceptibles de estar, no solamente el mercado Jamaica, no solamente el mercado Lagunilla, Tepito ya ha incursionado en algunos casos con los safaris, pero los mercados públicos tienen que estar en esos circuitos turísticos precisamente. La central de abastos, ya hay un tour por la central de abastos y los murales que se hicieron, ¿no? Claro, una apuesta, pero tiene que ser una apuesta más sistemática, más como lo hace España. Y más a la antigüedad, ¿no? Claro, y en el patrimonio, por ejemplo, el propio mercado Abelardo, con la gente que le gusta el arte y que puede poder apreciar, pero hay que hacer una crítica, digo, el mercado Abelardo tiene los murales, pero no sabes qué es lo que estás viendo. O sea, esto quiere decir, no hay un trabajo educativo. No hay una monografía siquiera. Claro, en los mercados, cuando hay grandes artistas, hay grandes esculturas, y entonces todavía tenemos que hacer un trabajo educativo, pero los mercados tienen que estar en el artículo 122 constitucional. El 122 es el que le da origen a la Ciudad de México y no están. Así como el 115 norma a los municipios, el 122 norma a la Ciudad de México y no están. Tiene que haber un concejal de mercados, como hay un regidor de mercados en todo el país. O sea, los mercados todavía necesitan un empuje, yo sí veo al presidente de la República, tipo como Miguel Alemán en 1951, decretando el reglamento de mercados para todo el país, de esa naturaleza, o sea, dándole la importancia. ¿Por qué? Porque los mercados públicos son un mostrador de la producción nacional. En la Ciudad de México tenemos 90,000 locatarios, que cada uno de ellos genera entre 1 y 3 empleos, estamos hablando de 240,000 empleos directos, más una cantidad incuantificable de indirectos. Siempre donde hay un mercado público, por sus ubicaciones, alrededor hay comercio, hay abundancia, hay precisamente generación de empleos, y eso se tiene que reconocer. Pero no hay una medición hasta estos momentos, don Carlos, de lo que generan los mercados para la economía de este país. Y en el caso de la Ciudad de México es muy importante, porque son mercados nacionales. El mercado de tenis de Tepito vienen de todo el país a surtirse, no de un par, sino de miles de pares, precisamente para llevarlo al interior. Lo mismo sucede en un mercado, fíjese, el mercado Ampudia, que es uno de los mercados de la Merced, donde la gente de todo el país
viene para las mesas de dulces. Ahora que se ha vuelto tan famoso la mesa de dulces, ahí se surten. Todo esto es economía. Estamos generando miles de empleos para la producción nacional. Y entonces se tiene que discutir el tema de los mercados, no solamente como patrimonio cultural, sino como un patrimonio económico, como una posibilidad de generación de empleos que no están contabilizados en el IMSS. Porque esta gente está todos los días ahí, pero no está afiliada al IMSS. Entonces necesitamos hacer un trabajo con los economistas para poder sumar, no a que paguen impuestos en Hacienda, sino que sean contabilizados en su contribución precisamente a la economía local de todo el país. De los 2.472 municipios que tiene este país, en más de 2.000 hay mercado público. Imagínense la fuerza. Dos cuestiones, licenciado. Usted mencionó ya la seguridad social. Yo mencionaría otra oportunidad, le llaman ahora, ¿no? La seguridad en cuanto a incendios, en cuanto a protección civil. Yo ya perdí la cuenta cuántas veces he incendiado la Ampudia, ahí perdimos un par de amigos, cuántas veces he incendiado la Merced en sí. Sí le falla o le falta mucho la protección civil a los mercados. Y dos, hablando de murales y mercados, el de San Ángel, que se llega todavía caminando sobre un empedrado. Sí, ese es un mercado también, una referencia en la Álvaro Obregón, ¿no? Muy cerca ahí de la Avenida Revolución y de Insurgentes. Entonces son mercados como el San Ángel que son susceptibles a estar en corredores turísticos y que no están. Que todavía tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Por ejemplo, Zona Rosa. Uno no se imagina que en el centro de la Zona Rosa hay un mercado de artesanías, de alta artesanía, se llama Insurgentes, bellísimo, y que es más conocido por los turistas internacionales que por los nacionales. Cuando vamos a Zona Rosa no pensamos precisamente en ello. Entonces, todavía tenemos que trabajar muchísimo en esta economía local, en la fiesta, y creo que esta mesa y este cabildeo que ustedes tienen como fuente presidencial puede hacer susceptible a que los candidatos empiecen foros para visibilizar los otros Ciudad de México, los otros rostros de esta ciudad productiva, donde la gente de Xochimilco tiene presencia en los más de 1,300 tianguis, así como hay 338 mercados en la ciudad, hay más de 1,300 tianguis con presencia de gente de Xochimilco, de gente de Milpalta, que se trae sus producciones y que ahí vende. La gente de Topilejo que vende ahora los panes de elote y hasta todos estos derivados pan de pulque y demás, pero es Ciudad de México. Cuando uno piensa en eso, piensa en el interior, ¿no? La Ciudad de México sigue siendo la hortaliza de la Ciudad de México. Pues yo quiero... Lo de protección civil, perdón, lo de protección civil. Pues lo de protección civil es importantísimo, me parece que es un tema pendiente, sobre todo porque estamos en zona sísmica. Hay mercados como La Lagunilla, que es de una cuadra completa. Esto quiere decir, son mercados que necesitan reforzamiento, que necesitan un programa de rescate. Esta ciudad está por cumplir 700 años. En 2025, de acuerdo a los datos de 1325 de la Fundación de México Tenochtitlan, estaríamos cumpliendo 700 años. Somos una ciudad vieja, don Carlos. Somos una ciudad lacustre y, como si eso fuera poco, sísmica, con un volcán activo. Entonces, eso implica precisamente un trabajo que tiene usted razón, de protección civil en los mercados, porque el sismo del 2017, ¿a qué horas fue? 1:14. 1:14 de la tarde, 1:14 los mercados estaban llenos, la gente estaba llegando a comer, pero no hubo alarma sus actividades. Porque algún delicado dijo que eso dañaba a la gente. No, pero bueno, son las soluciones que se tendrán que encontrar precisamente. Pues yo quiero que le ofrezcamos un fuerte aplauso al licenciado Dani Jiménez, gracias, y emplazarlo porque quedó pendiente otro tema, los carnavales en la Ciudad de México, y retomemos pues el tema de mercados, que aún nos faltaron muchas interrogantes, y sobre el metro. Licenciado, bienvenido, muchas gracias, don Carlos. Al contrario. Qué placer, paisana. Qué placer, compañero. El espacio está abierto y, amigos, pues no nos despedimos, vamos a un corte comercial y regresamos nuevamente. Otro aplausote. Gracias. El marchante. Gracias.